aquellos de ustedes que hayan apartado una taza, tienen hasta hoy a las 6 de la tarde para ir y reclamar su apartado, que realmente están siendo un éxito, y ya pues entonces no se respeta el apartado, no se debe hacer de la tarde, eso es derecho. Y ahora sí, regresando a los negocios, me da mucho gusto presentar al maestro Morales. Él hizo la maestría justamente en la facultad. No tuvo buenas asesores, afortunadamente. Aún así logró realizar un trabajo que me parece muy bonito. Sobre álgebras booleanas generadas minimalmente y esencialmente viene a platicarnos acerca de uno de los capítulos de la tesis, si no mal entiendo. Entonces, adelante, muchas gracias. ¿Con cuánto tiempo cuenta? Pues de aquí a las 11 y cuarto. Muy bien. Bueno, como se suele acostumbrar, debo agradecer su presencia. Fue justo la presentación que dio el doctor adecuada, porque en efecto lo que hago en esta plática es platicarles de una parte de mi tesis de maestría. Nos enfocamos en álgebra booleana generalmente, y vamos a intentar, más bien yo voy a intentar que todos estemos a la par. Es difícil desde luego, pero espero dar los lineamientos generales para que todos estemos en sintonía. Una álgebra booleana es la generalización del potencia de omega. El potencia de omega, esto es cierto, el potencia de cualquier conjunto. Si ustedes toman un conjunto arbitrario y consideran su potencia, ahí hay operaciones bien conocidas como la intersección, la unión, la diferencia, y con eso me bastan por el momento. Cuando uno generaliza esas estructuras que parecen a la potencia de un conjunto con esas operaciones, obtiene lo que se llaman álgebras booleanas. Bien, dada cualquier álgebra booleana y un subconjunto en ella, podemos generar el álgebra booleana más pequeña que contenga ese conjunto inicial y además sea una subálgebra del álgebra original. ¿Cómo haces eso? Tomas un subconjunto, luego intersectas a todas las álgebras que tienen ese subconjunto. Esa colección no vacía porque al menos tiene la supraálgebra, y la intersección va a ser la más pequeña. Ahora hagamos eso, pero con el siguiente subconjunto. Tomemos una subálgebra A de B. Entonces, A es una subálgebra de B. Y tomemos un elemento que no esté ahí, un elemento en la diferencia. Podemos pensar en el álgebra generada por A y que se le pegue ese elemento, y vamos a denotarlo con A paréntesis X. Bien, con esa noción podemos continuar con lo siguiente. Si ustedes toman una álgebra booleana y toman una subálgebra, vamos a decir que esta subálgebra es una, aquí lo dice, es minimal sobre A, es decir, B es minimal sobre A, siempre y cuando no haya subálgebras intermedias propias, es decir, no hay una C que se quede en medio. Bien, se puede probar, ahí está el argumento, creo que no conviene que lo mencionen porque vamos sobre ideas un poco más complejas, pero se puede comprobar que en realidad toda extensión minimal es una extensión simple. Entonces, ahí lo dice, si A está extendida minimalmente por B, entonces puedes comprobar que B es la extensión por un punto de A, y el argumento ahí está. Bien, con todo esto podemos fijar lo que es una representación continua de una álgebra booleana. ¿Qué es lo que hace la representación continua? Toma un ordinal y lo que va a hacer es enumerar subálgebras. Esas subálgebras son de la siguiente forma: constituyen una sucesión creciente, es decir, índice a índice, la contención se va dando en esta cadena de subálgebras, y cuando pegas todas, te devuelve el álgebra original. Además, pasa esto en los casos límites, el índice límite en realidad es la unión de todos los anteriores. Y aquí, como dije, cuando pegas todas, obtienes al álgebra original. Cuando tengamos esto se llama representación continua. Pero las representaciones continuas que trabajamos a lo largo de toda la tesis de maestría son de la siguiente naturaleza. Primero, el primer paso tiene que ser un álgebra muy sencilla, de hecho el álgebra trivial, el álgebra de dos elementos, la 0,1. Y después lo que le agregamos es que en el paso sucesor
no solo se dé la contención entre los elementos de la sucesión de subálgebras, sino que se dé la extensión minimal, es decir, que elemento a elemento no haya huecos. Si tomas un ordinal alfa, la B alfa sí queda por debajo de la B alfa más 1, pero en medio no hay nadie. Si obtienes eso, diremos que B es generada minimalmente. Y esta es la definición básica de la tesis. La repito una vez más, lo que haces es tomar un álgebra, y si puedes empezar a construirla desde el álgebra trivial mediante una sucesión indizada por un ordinal de subálgebras, donde en los pasos intermedios no hay un álgebra en medio, entonces dirás que esa álgebra es generada minimalmente. Esta es la definición básica. Bueno, ya que la tenemos presente, que tenemos esa idea, toda la tesis se trata de estudiar esas álgebras. Hay cosas que hicimos y una de ellas es pensar en árboles dentro de las álgebras. Primero algo sencillo. Si ustedes toman una álgebra y una subálgebra, la subálgebra es densa. Siempre que tomen un elemento positivo en la grande, puedan encontrar un elemento positivo en la pequeña, de tal manera que quede por debajo. Bien, y por otra parte, un árbol en álgebra booleana es parecida al árbol que definimos regularmente en teoría de conjuntos, pero con la siguiente observación. Primero, todos los elementos deben de ser comparables. Es decir, si tú tomas dos elementos en el candidato a ser árbol, deben de estar comparados con el orden de la álgebra booleana. ¿Cuál es el orden de la álgebra booleana? Se puede definir. Eso no es cierto. ¿Qué? No cualesquiera dos son comparables. Es que quizás tengamos ideas distintas de comparabilidad. Digo, uno está por debajo del otro a la inversa, o son ajenos. Pero esa era mi idea de comparabilidad. Sí, eso que acaban de ver sucedió múltiples veces durante la revisión. Sí, con lágrimas. Risas a veces, pero más lágrimas que risas. Sí, ahí estaba siendo un poco laxo con mi idea de comparabilidad. Comparabilidad en realidad sería hasta aquí, como bien observa el doctor. Pero no solo son comparables, también puede ser que sean ajenos. A eso me refería, comparables, ajenos. Perdón por ahí el detalle, gracias doctor. Entonces, cualquiera de los elementos son comparables o ajenos, y además cuando tomas el conjunto y le cambias el orden, ahora sí obtienes un árbol de los que conocemos en teoría de conjuntos. Podría decir la definición, o también hacer un dibujo. Es una noción que va como sigue. Es un orden parcial donde cada elemento define un segmento inicial que vuelve a ser buen orden. Bien, con todo eso, entonces uno puede presentar la siguiente definición. Piensa en un árbol en una álgebra booleana. El árbol no necesariamente es una álgebra booleana, pero sí te da pie a la mínima álgebra que lo contiene. Entonces, si esta cosa resulta ser densa, y repito, que dado cualquier elemento aquí positivo, encuentras otro elemento aquí positivo que está por debajo, entonces vamos a decir que es un árbol denso en el álgebra booleana. Y como en matemáticas se acostumbra, esta cosa ya es bastante abstracta, pero es consistente con la lógica que manejamos, ¿no? Está la definición, luego se pregunta si existirán cosas de ese estilo. Es consistente la definición, pero habrá algunos árboles que generen álgebras que sean densas, y la respuesta es la siguiente: que al menos en el álgebra, en las álgebras generadas normalmente, siempre puedes encontrar no solo el árbol denso que genera el álgebra, dicho de mejor manera, dicho de manera correcta, no solo puedes encontrar el árbol y después generar el álgebra booleana por ese árbol, sino que a partir de esa álgebra dada por el árbol puedes generar minimalmente a B. Eso quizás conviene que lo retomemos. Aquí yo dije la generación minimal a partir del álgebra trivial 0,1, pero en realidad se puede generalizar la generación minimal a partir de cualquier subálgebra. Si tú tomas la subálgebra y ahora la cadena de álgebras que te llevan a la grande empiecen con las condiciones que dije, que en los pasos intermedios no hay nadie, entonces dices que B es generada minimalmente a partir de A. Se puede probar, y es gran parte del capítulo que estoy exponiendo, se puede probar que siempre hay un árbol
con esa característica. Entonces, bien, aquí desde luego no esperamos que yo venga a hacer deducciones, pero sí me gustaría al menos señalar la idea básica. Ahí están las líneas generales de la prueba. Yo no voy a hacer la prueba, únicamente quiero señalar las ideas generales. Primero, el truco aquí es dividir en lo siguiente. Entonces, empiezas con una álgebra generada minimalmente. B es generada minimalmente. Entonces, existe esta cadenita de álgebras que ahí está puesta. Existen los BCIS con si menor a sigma. Sigma es un ordinal, las condiciones que ya dije. Y el truco, ahí está escrito SE, ya no conviene que lo ponga aquí porque está ahí de mejor manera. Vas a colectar a todos los ordinales de tal manera que en el paso sucesor no se dé la densidad, es decir, B alfa no se adensa en B alfa más 1. Entonces está separando a los ordinales en dos. Puede ser que B alfa se adense en B alfa más 1, pero puede ser que no. Vas a colectar en E donde no se da la densidad. Entonces, se puede demostrar que para cuando tienes la densidad, aquí borramos el no, decimos cuando B es densa, puedes encontrar un átomo en esta álgebra y que no se encuentre en el álgebra de abajo. Ahora bien, eso se puede cuando se da la densidad. Cuando no se da la densidad, fija un elemento arbitrario en la diferencia. Y ahí habría un detalle. La sucesión es definida mediante contención propia, se puede establecer, se puede probar. La generación minimal únicamente dice que la sucesión de álgebras es creciente, pero haciendo un poco de cuenta se puede ver que no solo es creciente, sino es estrictamente creciente. Entonces puedes tomar uno en la diferencia. Se puede probar que estos chiquitines que tomamos generan al álgebra B alfa cuando tomas todos los anteriores a alfa. Bien, y desde luego no quiero abrumarnos con la prueba, pero permítanme señalar cómo va el asunto, el truco. Entonces, creo que con un dibujo se da la idea subyacente y lo que yo esperaría es que ustedes se acerquen a la prueba formal en la tesis, tanto de mi parte como la del asesor. Intentamos que todos los detalles estén ahí, entonces si alguien quiere profundizar es una invitación para que vayan y acudan al texto. Entonces, sigma está así, pero acabo de colectar en sigma a la colección E. ¿Cuál es la colección E? Todos aquellos, digamos, es esta parte, luego aquí agarro aquí, luego más aquí. Entonces, E resulta ser un subconjunto de sigma. ¿Qué subconjunto es? Es donde la B alfa no es densa, permitan esta notación, en B alfa más 1. Y donde sí lo sea, pues lo dejas fuera. Entonces, aquí alfa pertenecería a E si se da esa condición. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Y esa es la idea detrás de la prueba, e insisto, el asunto es que ustedes vayan al texto y profundicen en los detalles. La idea es poner primero a todos los elementos de E. Entonces, se puede reordenar este ordinal de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí. Vas a poner primero a E y después vas a poner al resto. Pero aquí ya empieza a haber detalles con la formalidad, ¿no? Porque esto en principio sería una tontería porque ya estoy aquí dibujando a E y a la diferencia como ordinales. ¿Qué es lo que haces? El truco de pensar no en estos conjuntos, sino en su tipo de orden. Su tipo de orden sí resulta ser un ordinal, por definición. Entonces, ¿qué haces? Tomas a E, los pegas como si fuera aquí un ordinal, luego el resto, y esto lo bajas, como dice aquí, aquí, lo bajas justo ahora sí a la unión de ellos. Entonces, esta parte desde luego que es isomorfa a E por definición, y esta parte es isomorfa a este. Pero ¿cuál es el asunto? Que todos estos que están aquí te van a generar al árbol. La diapositiva tiene más detalles, pero desde luego no hay idea aquí, lo que lo he dicho en 3 ocasiones, abrumamos. Eso es lo que se hace. El árbol son todos estos X que tomé
pero únicamente me enfoco en aquellos que tienen la propiedad de estar en E. Entonces, hay aquí muchos ordinales, únicamente tomo a los que tienen esta propiedad, lo reordeno, y entonces esta parte que está aquí va a ser el árbol. Se puede probar que ese árbol es denso. Aquí estarían las ideas generales, pero acabo de decir que mejor vamos sobre otras cuestiones. Sería aquí la prueba. Como ven ustedes, únicamente quería señalar que este es el estilo que se sigue en la tesis, ¿no? Tomo un Z y este sería combinación de dos elementos en el álgebra, siempre que esté en la extensión simple. En alguna parte aparece la parte de átomo. En fin, lo que quiero mostrar es que esto se puede hacer a detalle, pero la idea con la que nos debemos de quedar, que la repito de nuevo, es colectar a los que hagan esto y ponerlos en primer lugar. Después se puede mostrar que esta reordenación, es decir, la que pone primero a los de E, aquí dice, la que pone primero a los de E y luego al resto, también genera minimalmente a la álgebra booleana, y estos que estaban al principio pues resultan ser el árbol. Lo digo por última ocasión. ¿Cómo consigues al árbol? Colectas todos los pasos donde la densidad no se da y eso los pones al principio, y luego haces cuentas y ves que cuando completas obtienes justo lo que querías. ¿De acuerdo? Bien, en los minutos que me quedan, ya que no respondí esa pregunta, la regreso para que la tengamos presente. Si es minimalmente generada, puedes obtener un árbol ahí, de tal manera que el álgebra dada por ese árbol genera minimalmente al álgebra. Bien. Pero la pregunta es si se da el recíproco. O sea, toda álgebra que tenga un árbol de ese estilo va a ser minimalmente generada. Ya sabemos el inverso, ya sabemos que si tienes minimalmente generada al álgebra, puedes construir el árbol. Pero ¿qué tal al revés? ¿Qué tal si ya tienes una álgebra que tiene el árbol y te preguntas ahora si es minimalmente generada? La respuesta es que no, y como siempre hay que presentar el contraejemplo. Consideren, son los subconjuntos finitos de omega. Se puede probar que eso es un ideal sobre el potencial de omega. Y siempre que ustedes tengan un ideal sobre un conjunto, el cociente es una álgebra booleana. Entonces trabajen con esa álgebra booleana. Dentro de las álgebras booleanas se puede definir cuándo un conjunto es independiente. Aquí está la definición formal, pero para nosotros no aporta nada de momento. Lo importante es que si una álgebra booleana tiene un subconjunto independiente, entonces ya no es minimalmente generada. O sea, uno aprendería lo siguiente: una condición para que truene la generación minimal es que tenga dentro un independiente de tamaño numerable. Entonces ya va teniendo sentido hacia dónde vamos. Vamos a buscar una álgebra que tenga un independiente no numerable, pero tenga un árbol, y así ya tengo el ejemplo de una álgebra que no es minimalmente generada, pero tiene el árbol. ¿De acuerdo? Esa creo que es la noción principal. Y únicamente les digo quién es, y las cuentas vamos a nuestra casa y las hacemos. ¿Quién es el árbol? Lo que puedes hacer mediante una recursión es, puedes construir un subconjunto de conjuntos infinitos de omega, de tal manera que con la contención, con la casi contención, se tenga un árbol. El primer paso lo defines como el unitario de omega. Luego cada paso va a ser una familia casi ajena maximal y se va a dar esta condición de densidad. Bien, después lo que haces es tomar a y mandarlo al cociente, y ese es justo el árbol en el cociente de la potencia de omega, que hace la maravilla de ser denso, pero de potencia de omega, por otra parte, se puede demostrar que tiene un independiente no numerable y en consecuencia no es general minimalmente. Dije muchas cosas, permiten que con un garabato las resumamos. Entonces, se puede probar que la potencia de omega, módulo el que dije, esta tiene un independiente no numerable, y toda álgebra numerable, y toda álgebra con un independiente no numerable no es generada minimalmente. Entonces la potencia de omega módulo fin no es
generada minimalmente. Pero en la construcción recursiva que les presenté se obtiene un T que cuando le aplican la proyección resulta ser árbol denso en este. Y ahí está contestada la pregunta. No, no es una condición suficiente y necesaria para la generación minimal. Sí, una álgebra generada minimalmente siempre tiene un árbol de esos que nos gustan, pero hay álgebras que no son generadas minimalmente y tienen esos árboles. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por su atención. ¿Alguna pregunta o comentario para Rodrigo? Reinaldo. Mencionaste que la existencia de un árbol no es suficiente para crear el nivel clase generado. ¿Existe alguna condición que sí sea suficiente? Un extra a la existencia del árbol para que se pueda regular que la sea generada. No pregunto si no hay en la tesis. En la tesis no. Lo que estamos haciendo es seguir el artículo que publicó hace varios años Sabine Koppenberg, especialista en álgebra booleanas. Y ella en árboles no da condiciones, como tú dices, que se le agreguen para obtener el sí solo sí. No hay en el artículo y no tuvimos tiempo de pensarlo, ¿no? Pero sí hay otras condiciones de equivalencia para la generación minimal. Claro, hablan de nociones que ya son ajenas al principio de este asunto de los árboles. Entonces la respuesta me apena, pero es de donde nos basamos. No había una condición adicional y no tuvimos tiempo de investigar, pero desde luego que nos lo planteamos, ¿no? Sí, en la literatura no hay nada. No existe una... O sea, de todo lo que estuvimos revisando no hay ninguna condición del tipo toda álgebra booleana que contenga un árbol denso más esta propiedad automáticamente es generada minimalmente. De hecho, la generación minimal es una cosa difícil de entender. Alan Dow y Shala plantearon un juego topológico que caracteriza a las generadas minimalmente. Y Fernando estuvo intentando sacarle más cosas al juego pero se topó con pared, ¿no? O sea, es una cosa bastante compleja este asunto de las generadas minimalmente, pero son muy interesantes porque proveen de ejemplos bastante divertidos, ¿no? Particularmente conectados con el problema de Yefimov, ¿no? De si es cierto que cada vez que tienes un espacio métrico compacto T2, ¿no? Contiene una copia de omega más 1 o una copia de beta omega. Está íntimamente conectada con esta cosa, por eso el interés. Pero sí es complicado. Sí. O sea, la respuesta es no sabemos, ¿no? Y la defensa está re difícil. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Rodrigo? ¿No? Pues ya nada más quiero decir la tesis está en línea, mi hermano. La tesis está en mi página. No, la tesis está Ese era el pretexto para que está disponible en línea y nada más pues felicitarte públicamente por la buena exposición. Creo que resumiste bien el trabajo, excepto esa parte de comparabilidad, pero no vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos en el principio. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. La siguiente plática va a ser en 2 minutos, así que están invitados a quedarse. Está bien, gracias por conseguir la máquina, no que prendías. no